Y ya. Buenos días, licenciada. Nosotros somos el grupo número 3. En los casos clínicos nos toca exponer sobre neumonía y tuberculosis. Las integrantes somos Olga Ivonne Suazo y Catherine Melissa Chávez. Yo voy a exponer acerca de neumonía. Como una pequeña introducción, dice que la neumonía es una infección en los pulmones que afecta a los pequeños sacos de aire, los alvéolos, y a los tejidos que lo rodean. Esta puede ser causada por diferentes microorganismos. Pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos. La más frecuente en estas infecciones son las bacterianas y las virales. La neumonía es una causa de muerte más frecuente en el mundo. Siguiente. Bien, en sí la neumonía dice que es una inflamación del parénquima pulmonar causada por diversos microorganismos, como ya se los había mencionado, pueden ser por hongos, bacterias y virus. La neumonitis es una palabra más general que se describe como un proceso inflamatorio en los tejidos pulmonares que se puede predisponer o colocar al paciente en riesgo de invasión microbiana. La neumonía puede variar en gravedad desde suave a potencialmente mortal. Es más grave en bebés, en niños pequeños menores de 5 años y también en las personas adultos mayores de 65 años en adelante. Las personas con problemas de salud o sistemas inmunitarios debilitados, a estas personas afectan más las neumonías. También tenemos la clasificación de la neumonía, que puede ser extrahospitalaria, puede ser asociada con la atención de la salud, puede ser intrahospitalaria y puede ser asociada con el ventilador mecánico. La neumonía extrahospitalaria es una enfermedad infecciosa frecuente en la sangre, frecuente que surge en la comunidad dentro de las primeras 48 horas después de la hospitalización o el ingreso a un centro de atención. La neumonía asociada con la neumonía asociada con la atención de la salud es una distinción importante de la neumonía extrahospitalaria, que los microorganismos patógenos causantes suelen ser multiresistentes. La neumonía intrahospitalaria aparece 48 horas después del ingreso y la neumonía asociada con el ventilador es un subtipo de la neumonía intrahospitalaria. Sin embargo, en este caso, el paciente ha sido entubado de forma endotraqueal y ha recibido soporte respiratorio mecánico durante al menos 48 horas. Pues aquí tenemos los factores de riesgo que pueden ser el tabaquismo, la enfermedad crónica o patologías pulmonares previas, las enfermedades por coronavirus, que ahorita están muy de moda, malnutriciones y exceso de peso. En su fisiopatología dice que en condiciones normales, las vías respiratorias superiores impiden que las partículas con potencial infeccioso alcancen las vías respiratorias inferiores estériles. La neumonía también es un resultado de microorganismos en la circulación mayor que entran en la circulación pulmonar y quedan atrapados en el lecho capilar pulmonar. Es probable que se presente una reacción inflamatoria en los alvéolos, el cual produce un exudado que interfiere con la difusión de oxígeno y el dióxido de carbono. Los leucocitos, sobre todo los neutrófilos, también migran al interior de los alvéolos y llenan los espacios en condiciones normales. Estos estarían llenos de aire, pero cuando ya está la infección, pues están llenos de los microorganismos. Los signos y los síntomas, entre los más frecuentes tenemos tos con flema o pus, fiebre, escalofríos, dificultad para respirar, deshidratación, piel fría y húmeda, fatiga y pérdida de apetito. Algunas manifestaciones clínicas.
de la neumonía, pues estas varían según el tipo de microorganismo causal y la presencia de las enfermedades subyacentes. No todas las neumonías pueden ser mortales. Como mencionábamos al principio, van desde leves hasta las mortales. La neumonía estreptocócica por neumococos suele tener un inicio súbito de escalofríos, fiebre que aumenta con rapidez, que va desde los 38 a los 40 grados, y dolor torácico pleúrico, agravando la respiración profunda y la tos. El paciente está muy enfermo cuando tiene taquipnea grave de 25 a 45 respiraciones por minuto, acompañada de otros signos que son dificultad respiratoria, por ejemplo, disnea, y uso del músculo de accesorios en la respiración. En la neumonía grave, las mejillas están congestionadas, los labios y lechos ungulares muestran cianosis central. Es un signo tardío de oxigenación escasa, que se le puede llamar hipoxemia. El paciente puede mostrar ortopnea, que falta de aliento al acostarse. El apetito es escaso, el individuo tiene diaforesis y se fatiga con facilidad. A menudo el esputo, si tiene, es purulento. La tendencia en relación y edad y sexo, pues como les mencionaba al principio, de acuerdo al sexo es más afectado en el sexo masculino, en adultos mayores de 65 años. Esto se puede deber a que es una población fumadora y entre ellos están más los hombres. Y en niños menores de 5 años prevalecen ambos sexos. En los niños pequeños prevalecen ambos sexos. Pues en diagnóstico de apoyo tenemos la exploración física, que es una exploración cefalocaudal. Es para el diagnóstico de la neumonía. Se deben evaluar de manera cuidadosa los síntomas como la tos, la fiebre, la producción de esputo, dolor torácico pleúrico y una auscultación pulmonar anómala que puede indicar neumonía. La radiografía simple de tórax, que bueno, ahí si hacemos una radiografía, como les dije anteriormente, los alvéolos van a estar llenos de microorganismos y en pulmones sanos deberían de estar llenos de aire. El hemocultivo, que es un cultivo de una muestra de sangre para determinar si hay algún tipo de microorganismo en ella. Los exámenes de laboratorio en pacientes con neumonía, se puede hacer un hemograma que evalúa el tipo y el número de leucocitos. Los resultados pueden indicar si existe una infección o no. Electrolitos, se puede analizar la concentración de sodio y potasio para conocer la gravedad de la infección, ya que son signos importantes en la determinación de neumonía. Los gases en sangre miden la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono presente en la sangre, generalmente en una arteria, para evaluar la función pulmonar. Como tratamiento tenemos tratamiento ambulatorio, tratamiento en el hospital y tratamiento en UCI. En el tratamiento ambulatorio, que es la neumonía adquirida en la comunidad, en este grupo de pacientes por lo general son tratados con antibióticos de tipo fluoroquinolona, que pueden ser moxifloxacino o levofloxacino, betalactámico o un macrólido. En el tratamiento hospitalario, si el tratamiento es por vía oral, se puede utilizar moxifloxacino o levofloxacino o amoxiclaulánico más un macróleo. Si el tratamiento es endovenoso, el tratamiento sería una cefalosporina de tercera generación o amoxicilina claulánico. El tratamiento en UCI, el tratamiento es pautado con una cefalosporina de tercera generación asociada a un levofloxacino o a un macrólido. Los datos epidemiológicos
dice que la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud reporta que en el 2019 hay un acumulado de 37.998 casos de neumonía en Honduras. Se reporta un incremento del 24% en comparación del año 2018, cuando se detectaron 37.573 casos de neumonía. Los establecimientos de salud en el país semanalmente están reportando 826 hondureños con neumonía. Ahora es más, está más de moda, como les había dicho, por la situación del COVID, porque lo que afecta son las vías respiratorias. Voy con mi caso clínico. El principal motivo de consulta es un paciente de 67 años de edad, de sexo masculino, procede de Comayagüela, Francisco Morazán, presenta un cuadro de signos y síntomas como disnea, fiebre a más de 38 grados, pérdida de apetito, tos sin flema, fatiga y con una semana de duración. Pues su anamnesis, el nombre del paciente es José Manuel Godoy Raudales, tiene 67 años, con número de expediente, sexo masculino, estado civil es casado, la procedencia es de Comayagüela, Francisco Morazán, su fecha de ingreso fue el 22 del 2 del 2021, ocupación pues ya no trabaja porque es una persona mayor, de religión evangélica, hábitos que él tiene es caminar y leer, sus antecedentes quirúrgicos no tiene ninguno. La toma de signos vitales tiene una presión arterial de 120/80, su temperatura es de 38.5, su pulso es de 55 por minuto, su frecuencia respiratoria es de 25 por minuto, su frecuencia cardíaca es de 56 por minuto, saturación de oxígeno de 85%, su peso de altura son 82 kilogramos y mide 1.75. El análisis de síntomas, la anterior, por la anterior, por favor. Donde está la anamnesis. Ahí. El análisis de síntomas presenta un cuadro de signos y síntomas como disnea, fiebre más de 38, pérdida de apetito, tos sin flema y fatiga, con una semana de duración. Ahora vamos con el proceso de atención de enfermería, el PAE. El primer diagnóstico dice que es una neumonía bacteriana relacionada con dificultad respiratoria manifestado por taquipnea. La intervención de enfermería es valorar la frecuencia respiratoria, colocar el paciente en posición ortopnea, colocar oxigenoterapia en cánulas nasales, si está indicado, ayudar al paciente a no desesperarse y a que tenga una respiración tranquila. Los resultados que vamos a obtener es que poco a poco el paciente mejorará con su respiración y alcanzará el rango normal de su saturación de oxígeno. El segundo diagnóstico es el monitoreo de signos vitales relacionado con neumonía bacteriana manifestado por fiebre, una bradicardia leve, taquipnea y una saturación de oxígeno baja. La intervención de enfermería sería toma de signos vitales cada 2 horas y hacer una valoración física del paciente como la alteración del estado mental. Los resultados esperados serían signos vitales controlados. Se debe tener cuidado con los signos, con la valoración física del paciente, porque el paciente puede presentar cianosis. Si nosotros vemos en los signos y síntomas, puede presentar cianosis en sus labios, en sus manos. Entonces, eso nos indica que el paciente puede estar empeorando. Entonces, tiene que tener una vigilancia de cada 2 horas. El siguiente dice riesgo de déficit de volumen de líquidos relacionados con fiebre y aceleración de la frecuencia respiratoria e ingesta inferior a las necesidades corporales. En las intervenciones es promover el reposo y la conservación de la energía.
evitar que el paciente se esté moviendo o quiera levantarse. Si es necesario cambiar de posición al paciente. Promover la ingesta de líquidos con electrolitos, que pueden ser bebidas comerciales. Si es necesario, se pueden administrar nutrientes y líquidos intravenosos. Los resultados es la tranquilidad y la hidratación del paciente. Nuestro otro diagnóstico es aumentar el conocimiento en pacientes y familiares sobre la neumonía bacteriana. En las intervenciones sería educar al paciente y familiares sobre posibles cambios físicos que pueda presentar el paciente. Se capacita al paciente y su familia acerca de la causa de la neumonía, el tratamiento, las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas. Y estos signos y síntomas, si ellos notan algo, pues consultarlo al médico o al personal de enfermería. Y información sobre los factores de riesgo del paciente también. En los resultados, esperamos mejores cuidados al paciente por parte de sus familiares y de él mismo. Los patrones según Marjorie Gordon, el primer patrón es patrón de manejo y percepción de la salud. El señor José Manuel comenta que su salud era buena. Hasta ahora indica que no tiene antecedentes personales ni familiares, pero consume tabaco. El patrón nutricional metabólico, el paciente indica que tiene falta de apetito. En el patrón de eliminación no presenta problemas de eliminación, micción y realiza sus deposiciones con normalidad. El patrón de actividad de ejercicio, el paciente manifiesta que sale a caminar por las mañanas. En el patrón del sueño y el descanso, el paciente duerme aproximadamente 7 horas diarias. Comenta que el sueño no le es reparador y que se levanta fatigado. El patrón cognitivo perceptual, el paciente presenta alteraciones auditivas, su nivel de conciencia es orientado y capta perfectamente las preguntas y las ideas, y él participa activamente en la entrevista. El patrón de valores y creencias. El paciente comenta que pertenece a la religión evangélica y que confía que Dios le va a sanar. El patrón de autopercepción y autoconcepto. El paciente comenta que se siente una persona útil todavía. El patrón de rol relaciones. No tiene problemas con sus familiares, vive con su esposa y sus 6 hijas. Refiere que tiene buena relación con su esposa. El patrón de sexualidad y reproducción. El paciente manifiesta que no ha tenido problemas de reproducción. En el patrón de afrontamiento de tolerancia al estrés, el paciente refiere sentirse un poco preocupado, pero dice que se haga la voluntad de Dios. Algunas recomendaciones para el paciente con neumonía bacteriana es aplicarse vacunas antigripales, mantener una buena higiene, no consumir alcohol ni tabaco, llevar un estilo de vida saludable en cuanto a alimentación también, y evitar el contacto con personas enfermas. En cuanto a la conclusión, dice que la población más vulnerable son los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 años. Por ende, se deben de tomar todas las medidas de protección hacia ellos, como personal de la salud encargarse de que su esquema de vacunación esté completo. Y se debe mantener en vigilancia las manifestaciones clínicas del paciente para evitar complicaciones, teniendo en cuenta los signos vitales. Y así queda mi compañera Olga Ivón con tuberculosis. Buenos días, licenciada. Bueno, yo voy a hablar de la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que se da por micobacterias que afectan sobre todo el parénquima pulmonar y todo el árbol traqueal. También puede transmitirse a otras partes del cuerpo como las meninges, los riñones, huesos y ganglios, que a esto ya le llamaríamos que es una tuberculosis extrapulmonar. El principal agente infeccioso es el Mycobacterium tuberculosis. Este es un bacilo ácido resistente, aerobio, es de crecimiento muy lento y es sensible al calor y a la luz ultravioleta. El reservorio pues es el ser humano y los animales, y la principal fuente de infección son las secreciones pulmonares, el catarro, el esputo de los individuos enfermos con afección pulmonar. La fisiopatología de la tuberculosis
pues se inicia cuando el individuo es susceptible y este inhala las micobacterias y de esta forma se infecta. Estas se transmiten a través de las vías respiratorias a los alvéolos, donde se van a depositar y comienzan a multiplicarse. Los bacilos también son transportados por el sistema linfático al torrente sanguíneo y a otras partes del cuerpo y a otras áreas de los pulmones como los lóbulos superiores. El sistema inmunitario del cuerpo responde mediante el inicio de una reacción inflamatoria. Los fagocitos, que son los neutrófilos y macrófagos, engullen a las bacterias y los linfocitos específicos para la tuberculosis los lisan o los destruyen. A los bacilos, con esto se lleva el tejido normal. Esta reacción tisular causa acumulación exudado en los alvéolos y una bronconeumonía. El modo de transmisión de la tuberculosis pues se propaga de persona a persona a través del aire. Una persona infectada libera núcleos o gotículas de saliva o moco. Por lo general estas partículas llegan a otras personas. Cuando se habla, cuando tose, estornuda, se ríe o canta, las gotas más grandes se asientan y las pequeñas permanecen suspendidas en el aire y son inhaladas por alguna persona que está susceptible. El periodo de incubación pues se da de 2 a 12 semanas desde el momento de la infección que la persona tuvo contacto. Aparecen las primeras lesiones en la infección primaria, sin embargo pueden transcurrir años hasta que esta infección primaria se llegue a evolucionar hacia una forma de tuberculosis pulmonar o una extrapulmonar activa. La susceptibilidad de la tuberculosis a la infección tuberculosis se presentan sobre todo en personas o son más que tienen más riesgo, las personas inmunodeprimidas como VIH, las personas que tienen diabetes, pacientes tratados crónicamente con corticoides, que están malnutridos, que fuman. Tenemos tres maneras en que se presenta la tuberculosis. La tuberculosis se va a presentar en una infección primaria, en una infección latente y en una infección activa. Cuando hablamos de una infección de tuberculosis, pues el bacilo tuberculosa está inactivo en el cuerpo, la prueba cutánea generalmente resulta positiva, se puede diagnosticar con una radiografía de tórax, el frotis de esputo y cultivo son negativos, sin síntomas, no infecciosos, no es un caso de tuberculosis. Y cuando hay una enfermedad de tuberculosis, es que cuando ya afecta a los pulmones, el bacilo está ya activo en el cuerpo, la prueba cutánea van a resultar positivas, la radiografía de tórax es anormal, el frotis y esputo son positivos y ya aquí hay síntomas y se presentan, tales como tos, flema, fiebre y pérdida de peso, a menudo contagioso antes del tratamiento. Entonces ya podemos hablar que es un caso de tuberculosis. Recordemos que hay una exposición, como decía, a través de expulsar las gotitas, la infección, cuando ya llega a los alvéolos y son fagocitados, y la enfermedad cuando ya pues el macrófago no pudo destruir al micobacterium, entonces este se va a replicar e infecta a más macrófagos. Y bueno, el bacilo alcanza los vasos linfáticos en los ganglios biliares y mediastinos. Entonces ahí es cuando ya lo podemos ver, cuando hay una inflamación en los pulmones, hay ganglios inflamados. Y ya estos gérmenes alcanzan la sangre y pueden llegar a cualquier órgano del cuerpo. Los factores de riesgo para la tuberculosis cuando se está en contacto cercano con tuberculosis activa, estado inmunodeprimido, personas con VIH, cáncer, trasplante de órganos, tratamientos prolongados, abuso de sustancias, consumidores de drogas, vivir en condiciones de hacinamiento, que creo que es una de las principales causas y factores de riesgo que afecta a los hondureños, la pobreza también, se puede decir que es de lo que más nos afecta, el tabaquismo, y también nosotros como trabajadores de la salud realizamos actividades de alto riesgo, así que también podríamos estar en los factores de riesgo, y la inmigración a países infectados con tuberculosis. Las manifestaciones clínicas, cuando ya hay una tuberculosis activa, como decía, en la tuberculosis primaria, el bacilo sí está con la persona, con el individuo, pero no llega a afectar o permanece en un estado latente. Ahí puede aparecer años después y para manifestarse en una tuberculosis activa. Tenemos febrícula, tos posible, que la tos no sea productiva o que ese espector esputo, moco purulento. También puede presentarse hemoptisis,
que sería una tos con sangre, sudores nocturnos, fatiga, pérdida de peso, y hay personas que son sintomáticos respiratorios. En los exámenes de laboratorio tenemos la vaciloscopía, el cultivo de esputo y la radiografía de tórax, y también hay en medios líquidos. Aquí se utiliza más la vaciloscopía porque es una muestra teñida bajo el método de Cien-Nielsen, que es donde buscamos las micobacterias, aparte que costo efectivo, pues es barato y es asertiva. Entonces, en nuestros medios son los que más se usan. Tenemos el cultivo de esputo, que es una serie de ventajas que sitúa como el patrón oro para el diagnóstico y seguimiento de la tuberculosis. Es más sensible que la vaciloscopía, incrementa la confirmación de diagnósticos de tuberculosis en aproximadamente el 15 al 20%, ya esto se hace más a nivel hospitalario. En la radiografía de tórax, como decía también. El esquema de tratamiento de la tuberculosis pues se basa en 4 fármacos principales. Estos antituberculosis se usan durante 6 a 12 meses, pues es necesario un tratamiento de duración prolongada, ya debido a que el bacilo es altamente resistente. Y de esta manera también aseguramos la erradicación del microorganismo y también se previene una recaída. Hay muchos esquemas de tratamiento para la tuberculosis, pero nosotros vamos a presentar el básico y cómo se utiliza. Tenemos los fármacos de primera línea, que son los 4 principales que estoy hablando: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y los fármacos de segunda línea. Según los datos epidemiológicos, la tuberculosis es uno de los principales problemas de salud pública en el mundo, sobre todo en los países como nosotros, que estamos en vías de subdesarrollo. Se dice que aproximadamente 9.6 millones de personas contrajeron tuberculosis y 1,5 millones fallecieron. De estas cifras, 0,4 millones eran pacientes seropositivos al VIH, que son las personas con alto riesgo de contraerla debido a su sistema inmune deprimido. En América Latina y el Caribe, la tuberculosis es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. En 2013 hubo 285,000 casos nuevos de tuberculosis. Entonces podemos ver que hay una gran incidencia de tuberculosis en los países en vías de desarrollo. Y el 11% de los casos nuevos, volvemos a lo mismo, se presentan en los pacientes VIH positivos. Ahora voy a presentar mi caso clínico. El motivo de la consulta, pues hace un mes mi paciente presenta tos, fiebre y cansancio. La historia de la presente enfermedad es un paciente de 56 años con una tos productiva, con dolor torácico, alteración de vías respiratorias, acompañado de fatiga, febrícula, que continúa o sea por la toma de acetaminofén, diaforesis nocturna, pérdida del apetito, deterioro del estado general y manifiesta sentirse triste y preocupado. El nombre del paciente es Jorge Antonio Castro, tiene 56 años, es hondureño, casado, con 4 hijos, primaria incompleta, religión católico, es conductor de camiones de carga pesada y él vive en la aldea Yaguacira. Antecedentes personales: su temperamento es